Los científicos, ya desde los pensadores griegos, han necesitado siempre postular entidades que posiblemente su existencia era dudosa o no se conocía o esperaban que se confirmase más tarde para sostener la estabilidad de su interpretación de la realidad, para sostener la estabilidad del cosmos. Tenemos muchos ejemplos, no sé, los griegos necesitaban de los epiciclos y de los deferentes para poder explicar el movimiento de los planetas, esos vagabundos, que es como quiere decir planetas en griego, que veían sobre las estrellas y que tenían unos movimientos que sin esta construcción geométrica eran incapaces de explicar. Luego se ha mostrado que no eran necesarios, ¿no? Con el modelo heliocéntrico pues desaparecen y ya no se vuelve a hablar de ellos. No sé, a finales del siglo XIX y principios del XX, la física necesita del éter para que las ondas electromagnéticas se propaguen de la misma manera que necesitamos del aire para que se propague mi voz o el sonido. Más tarde, con las experiencias de Michelson y Morley, se demuestra que el éter no existe, pero ha sido una concepción necesaria a la que la ciencia se ha aferrado. Hay otros muchos ejemplos donde aquello que se postula se encuentra. No sé, en astronomía, por ejemplo, cuando se postula la existencia de un planeta que será Neptuno a partir de las irregularidades que se observan en los movimientos del planeta Urano, es, digamos, un momento estelar de la ciencia, cuando allí donde se postula que existe ese planeta se encuentra. No sé, más recientemente todos hemos oído hablar del descubrimiento en el LHC del CERN del bosón de Higgs, esta partícula que es la que, digamos, le da masa a las otras, se postuló hace casi 50 años. Y ha habido que esperar, ¿no? Ha habido que esperar para encontrar lo inesperado, como decía Heráclito, ¿no? De alguna manera, eso es una forma de avanzar la ciencia, postular y esperar a no encontrarlo y que la idea se marchite, a que se encuentre algo completamente distinto y entonces ocurra lo que Popper decía que tenía que ocurrir, hay que refutar lo que se postulaba, o sencillamente, si finalmente se descubre, pues cantar eureka. El saber científico, de alguna manera, quien nos ha enseñado lo que es esta vez un filósofo. Yo creo que es Karl Popper, cuando rompe la polémica que hay entre el empirismo y el racionalismo, de alguna manera. La ciencia, de alguna manera, juega con la teoría, la formulación teórica, la elaboración del modelo, y la realidad, ya sea en el experimento, ya sea en la observación. Por ejemplo, en astronomía, digamos, no podemos reproducir muchas cosas, pero hemos de observar. Y con esto refutamos lo que hemos postulado, o lo comprobamos, o seguiremos teniendo dudas, pero, digamos, jugaremos a este papel de falsear lo que no es cierto o refutarlo, porque de alguna manera esta es la forma de avanzar. Ahí hay, digamos, una unión muy clara entre el método científico y este planteamiento filosófico popperiano, ¿no? La ciencia sin filosofía es algo que hoy mucha gente plantea, pero si lo miramos con profundidad es un error. Pero es un error que es consecuencia quizá de una tendencia exagerada y posiblemente necesaria a la especialización científica. Por utilizar una analogía, si uno quiere hacer una construcción muy ambiciosa, no solo puede basarse en la idea de los ingenieros que saben los detalles. Necesita un arquitecto que tenga en la cabeza ese gran diseño. Ese arquitecto no es el filósofo, pero tampoco es solo el científico. Seguramente es esa combinación del científico con conocimientos filosóficos o la aportación del filósofo que aprende qué aspectos necesarios en la ciencia son vinculantes a ese diseño global del conocimiento, los que van a ser fundamentales. De otra forma, al final, el científico se dedica solo a detalles, a simulaciones en aspectos muy técnicos, y se pierde esa visión que probablemente puede ser necesaria cuando a lo mejor una teoría no se sostiene y todo lo que se hace desde la ciencia es parchearla, y seguramente, y esta vez utilizando un poco más la visión de Thomas Kuhn, lo que hace falta es un cambio de paradigma. Para hacer ese cambio de paradigma hace falta esa visión del arquitecto, no solo la del ingeniero. No le conviene a la filosofía eludir su relación con la ciencia. Si lo hace, está muerta. ¿Por qué? Porque la ciencia hoy en día está vinculada a las realidades más fundamentales de la vida del ser humano. Aspectos tan cruciales como la preservación del planeta, como el legado que le vamos a hacer a las generaciones venideras. En ese sentido,
la filosofía necesita estar vinculada a esos planteamientos científicos y a la vez la ciencia tiene que recuperar aspectos propios y profundos de la filosofía, no solo de la teoría del conocimiento, también de la ética, por ejemplo, porque, digamos, las investigaciones en biología molecular, en especialidades muy importantes de la biomedicina, tienen unas implicaciones éticas muy considerables y efectivamente hace falta esa aproximación global, de manera que si ciencia y filosofía no van de la mano en la respuesta a estos grandes retos, posiblemente las respuestas sean todas incompletas. Esto sería una aberración. No se puede tirar a la basura de golpe 2500 años de historia del pensamiento, que han sido absolutamente fundamentales para comprender el mundo como lo hacemos hoy en día y para que la ciencia se desarrolle como lo ha hecho. Decía Albert Einstein que restringir el conocimiento a un grupo muy reducido es matar el espíritu filosófico de la gente y abundar en su pobreza intelectual. De alguna manera, la riqueza que tiene el planteamiento de la filosofía en el conocimiento es un legado. No lo podemos abandonar, pero además lo tenemos que adaptar a las nuevas realidades, a los nuevos tiempos. Los pensadores actuales tienen la misma responsabilidad que los del pasado, pero tienen una complicación añadida, y es que hoy nuestro mundo es mucho más complejo, está todo mucho más interrelacionado. La comunicación de la ciencia hace que en las redes sociales cada vez exista, digamos, más conocimiento de lo que se está haciendo, y eso es bueno. En ese sentido, la filosofía tiene también un papel fundamental para mantener ese espíritu crítico, que ha sido, digamos, su aportación más importante seguramente en la historia del pensamiento. Ciertamente no será un científico completo. Seguramente sí que podrá abordar aspectos parciales, técnicos de la disciplina que practica, podrá resolver algoritmos, analizar datos, pero nunca tendrá una visión global del problema. Nunca se planteará si el paradigma en el que trabaja es correcto o no. Tendrá que asumirlo, tendrá que seguir la corriente principal, lo que los ingleses llaman el mainstream. No podrá salirse de él. Para que un científico pueda llegar a ser revolucionario y hacer aportaciones sustanciales, seguramente necesita tener esa visión que antes llamábamos del arquitecto, esa visión global, esa visión que le puede llevar a diseñar, al menos mentalmente, hacia dónde va el edificio del conocimiento. Y para eso es fundamental la filosofía. Los problemas filosóficos a los que se han enfrentado los físicos y los astrónomos en el pasado han sido importantes. Por ejemplo, con la revolución copernicana se desplaza la Tierra del centro del sistema del mundo y pasa a ser el Sol. Más tarde se rompe el hechizo de la circularidad, como decía Alexander Koyré cuando Kepler plantea que las órbitas tienen que ser elipses y no círculos perfectos. Los cielos dejarán de ser inmutables, inmaculados, cuando astrónomos como Tycho Brahe encuentren estrellas que de repente aparecen, que antes no estaban, que van desapareciendo poco a poco. Hoy sabemos que son las supernovas. Estos han sido cambios fundamentales en la concepción del mundo y han tenido una importancia grande. Pero ciertamente Einstein tiene razón cuando dice que en el siglo XX los físicos se plantean problemas quizá más profundos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se pone en cuestión son aspectos muy cotidianos de su realidad, aspectos como la naturaleza del tiempo, que viene formulada de manera completamente novedosa por la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio, o aspectos de la física moderna como el principio de incertidumbre o la mecánica cuántica, obligan a plantearse de una forma completamente diferente la interpretación de la realidad. Y en ese sentido, Einstein es muy fino cuando piensa que el planteamiento filosófico que va detrás de estos nuevos descubrimientos, de estas nuevas concepciones, es de un gran calado, es de una gran profundidad.